La jefa lo humilla por su lodo, pero lo que su invento reveló hundió a toda la corporación. Bienvenidos a Relatos que Inspiran. Antes de sumergirnos en esta historia, apóyanos con un like y suscríbete para que nunca te pierdas los relatos que nos recuerdan que el verdadero valor no se mide en títulos ni en dinero. Leo no tenía las manos limpias. Casi nunca. Las tenía permanentemente teñidas del color de la tierra fértil, con las uñas guardando mapas de lodo y el olor a campo impregnado en la piel. No era suciedad por descuido, era la marca de su trabajo, de su pasión. Vivía en una pequeña casa de adobe al final de una vereda, con su abuelo, un hombre de pocas palabras y una sabiduría que no venía de los libros, sino de observar el sol, las nubes y el comportamiento de las hormigas. Su hogar era humilde, pero su riqueza estaba afuera, en la milpa que rodeaba la casa, un laboratorio vivo donde el maíz danzaba con el frijol y la calabaza. Desde niño, Leo no desarmaba juguetes, aprendía a escuchar a las plantas. Su abuelo le enseñó que la tierra no es un recurso para explotar, sino un ser vivo que respira, se cansa y se enferma, pero que también sabe sanar si se le trata con respeto. El día que el cartero llegó con un sobre grueso y el logotipo brillante de AgroCorp, el conglomerado de biotecnología más grande del país, su abuelo lo miró con desconfianza. Era una beca. Una oportunidad única para que un joven de su comunidad estudiara en el centro de investigación agrícola más avanzado de la nación. Leo había ganado un concurso regional con un ensayo sobre la recuperación de suelos usando técnicas ancestrales. Nunca pensó que alguien con traje y corbata leería sus palabras sobre la importancia de las lombrices y los hongos nativos. La comunidad lo celebró con una pequeña fiesta. Era un orgullo ver a uno de los suyos llegar tan lejos, aunque en el fondo, muchos se preguntaban si ese mundo de laboratorios estériles no le robaría al muchacho el conocimiento que de verdad importaba. AgroCorp era otro planeta. Un conjunto de edificios de cristal y acero que se levantaban en medio de hectáreas de cultivos experimentales, todos creciendo en hileras perfectas, antinaturalmente verdes. Por dentro, los pasillos eran blancos, silenciosos y olían a desinfectante. Había máquinas que secuenciaban ADN en minutos, drones que medían la hidratación de cada planta y científicos que hablaban en un idioma lleno de siglas y patentes. Leo se sintió como una planta silvestre en un jardín de plástico. Sabía que en esos lugares imponentes, el conocimiento que no se puede patentar a menudo se considera ignorancia. La directora de innovación se llamaba Sofía Montenegro. Era una mujer elegante, con una inteligencia afilada como un bisturí y una visión del futuro agrícola que no incluía el arado de bueyes ni los secretos de los abuelos. Para ella, el progreso era un gen modificado, un pesticida más eficiente y un contrato de exclusividad. Recibía a inversionistas de todo el mundo con gráficos impecables y proyecciones de ganancias millonarias. Para los becarios, ella era la encarnación del éxito, la figura a la que todos aspiraban a impresionar. La primera vez que Sofía se fijó en Leo, él estaba en un rincón del invernadero de prácticas, descalzo, con los pantalones arremangados y las manos hundidas en una tina llena de compost que él mismo preparaba. Estaba enseñándole a un par de compañeros cómo el olor y la textura del abono indicaban la presencia de microorganismos benéficos. Sofía pasó con un grupo de ejecutivos alemanes. Se detuvo, observó la escena con una ceja arqueada y comentó en voz alta, en un inglés perfecto. ¡Qué pintoresco! Nuestro becario folclórico nos enseña a jugar con lodo. La risa de los ejecutivos fue corta y educada, pero para Leo, esas palabras se sintieron como una bofetada. Bajó la mirada y siguió removiendo la tierra con los dedos. Ese momento le confirmó que, para la directora, él no era más que una pieza de decoración. Una cuota de diversidad para las fotos del informe anual. Pero Leo no había llegado a AgroCorp solo con buenas intenciones. Había traído consigo el conocimiento de generaciones, condensado en un preparado que su abuelo llamaba el corazón de la tierra. No era un producto químico, no era una fórmula secreta. Era un biofermento, un cultivo vivo de bacterias y hongos nativos de su región, alimentados con melaza y harinas de rocas. Su invento, si se le podía llamar así, no buscaba crear superplantas ni cosechas de tamaño récord. Su propósito era mucho más profundo, devolverle la vida a la tierra muerta.
En su comunidad, y en muchas otras, años de monocultivo y agroquímicos habían dejado los suelos compactos, salinos y estériles. La tierra se había vuelto adicta a los fertilizantes caros, y los campesinos, adictos a las deudas para comprarlos. En el laboratorio, Leo era una presencia silenciosa. Mientras los demás becarios competían por usar los equipos más sofisticados para crear semillas resistentes a la sequía o frutas que no se pudrieran, él pedía permiso para usar los microscopios más viejos. Pasaba horas observando la danza invisible de la vida en una gota de su fermento. Don Elías, el viejo encargado del banco de semillas, un hombre a punto de jubilarse que había visto pasar a cientos de jóvenes genios, era el único que parecía entenderlo. A veces le llevaba a Leo alguna raíz rara o una muestra de suelo de algún rincón olvidado del país. Él le agradecía con un poco del queso que su familia hacía, o simplemente con una conversación sobre el ciclo de la luna y la siembra. Los demás estudiantes lo veían con una mezcla de lástima y burla. El chico que hablaba con las lombrices, le decían. Sofía Montenegro fomentaba una cultura de competencia feroz. El éxito se medía en publicaciones científicas, patentes registradas y, sobre todo, en proyectos que pudieran atraer grandes inversiones. El trabajo de Leo, con su lógica de cooperación con la naturaleza en lugar de dominio, era una herejía para esa religión del progreso. Lo que no generaba una patente, lo que no podía venderse en una botella con una etiqueta brillante, era simplemente un estorbo. La oportunidad perfecta para poner a Leo en su lugar, y de paso, reafirmar su propia visión, llegó con el Simposio Anual de Innovación Agrícola. Era el evento más importante del año, donde AgroCorp presentaba sus avances a inversionistas, funcionarios del gobierno y a la prensa internacional. Sofía tenía una estrella para el evento, la semilla XT-300, un maíz genéticamente modificado que prometía rendimientos un 30% mayores con un nuevo fertilizante químico de su propia marca. Era un paquete tecnológico completo y carísimo. Cuando uno de sus asistentes le mencionó que el becario del programa de inclusión también tenía un proyecto sobre fertilidad del suelo, Sofía sonrió. Una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Vamos a darle una oportunidad, dijo en una junta. Será la presentación de apertura, un ejemplo encantador de las tradiciones que estamos superando con ciencia de verdad. La humillación estaba servida en bandeja de plata. Si el fermento de Leo funcionaba modestamente, sería visto como algo tierno pero obsoleto. Si fallaba, sería la prueba pública de que esas ideas románticas no tenían lugar en el mundo real. El día del simposio, el auditorio principal de AgroCorp parecía una cumbre de las Naciones Unidas. Trajes costosos, traductores simultáneos y cámaras por todos lados. Leo llegó con 2 pequeñas cajas de acrílico transparente llenas de tierra y un frasco de vidrio con su fermento de color oscuro. Su corazón era un colibrí atrapado en sus costillas. Antes de subir, don Elías se le acercó y le puso una mano en el hombro. Tú no les hables a ellos, le dijo en voz baja. Háblale a la tierra, ella sí sabe escuchar. Leo respiró hondo y asintió. Sabía que esto no se trataba de él, se trataba de la tierra de su abuelo, de los campesinos endeudados y de la posibilidad. Demostrar que había otra forma de hacer las cosas. Cuando lo anunciaron, la presentadora usó la palabra folclórico que tanto le gustaba a Sofía. Presentamos una perspectiva ancestral sobre la fertilidad, dijo con una sonrisa condescendiente. Algunas risas discretas se escucharon en el auditorio. Leo sintió el frío de cientos de miradas escépticas, pero recordó las palabras de don Elías. Colocó sus 2 cajas de acrílico a la vista. Esta tierra, dijo señalando la primera, es de uno de nuestros campos experimentales. Ha sido tratada por años con los mejores productos. La tierra era de un color pálido, casi gris, y se veía compacta, sin vida. Esta otra, dijo señalando la segunda, es de mi pueblo. La tierra era oscura, suelta y se podían ver pequeños fragmentos de materia orgánica. No habló de ciencia complicada. Habló de cómo su abuelo le decía que la tierra es la panza del mundo, y si la panza está enferma, ninguna comida la va a nutrir. Explicó que su preparado no era un alimento para las plantas, sino una medicina para la tierra.
con cuidado, diluyó un poco de su fermento en agua y regó ambas muestras de tierra. Las cámaras proyectaban la imagen en las pantallas gigantes. No pasó nada espectacular. No crecieron plantas mágicas al instante. La gente empezó a moverse en sus asientos, impaciente. Sofía, desde la primera fila, sonreía con suficiencia. Entonces Leo dijo, ahora, por favor, miren de cerca. Pidió que activaran las cámaras microscópicas que había instalado debajo de las cajas. En la pantalla gigante, la imagen de la tierra de AgroCorp permaneció inerte. Pero en la muestra de su pueblo, algo increíble comenzó a suceder. Millones de puntos de luz diminutos, los microorganismos, parecieron despertar, moviéndose, agrupándose. Luego, algo más grande se movió. Una lombriz de tierra, que había estado aletargada, comenzó a cavar un túnel, aireando el suelo. El murmullo en el auditorio creció. Leo explicó con calma que su fermento no añadía nutrientes. Despertaba la vida que ya estaba ahí, la vida que convierte las rocas y las hojas secas en comida para las plantas. Esto, dijo, es la verdadera fertilidad, una fábrica de nutrientes que trabaja gratis, día y noche. El ambiente cambió. Un inversionista japonés, presidente de una compañía de alimentos orgánicos, tomó un micrófono y preguntó si ese proceso podía restaurar suelos contaminados con pesticidas. Antes de que Leo pudiera responder, Sofía se levantó, visiblemente molesta, y tomó el control. Un experimento fascinante, sin duda, dijo con una sonrisa forzada. Pero aquí en AgroCorp nos enfocamos en soluciones escalables y predecibles para alimentar al mundo. Gracias, Leo. Fue una orden clara para que abandonara el escenario. Pero el daño a su narrativa perfecta ya estaba hecho. Cuando su equipo presentó la maravillosa semilla XT-300 y mostraron gráficos de cómo respondía a su fertilizante químico, el inversionista japonés volvió a preguntar. ¿Y qué le pasa al suelo después de 10 años de usar su producto?, preguntó. ¿No estamos simplemente reemplazando la vida del suelo por una dependencia química? La pregunta quedó flotando en el aire, sin una respuesta convincente. La humillación que Sofía había planeado para Leo se había convertido en un incómodo espejo que reflejaba la fragilidad de su propio modelo de negocio. Él no había demostrado que su método era mejor, había demostrado que el de ella tenía un defecto fundamental. Después del evento, la guerra silenciosa comenzó. Unos días más tarde, las muestras de compost que Leo guardaba en el invernadero aparecieron contaminadas con un fungicida. Los datos de sus análisis de suelo en la computadora del laboratorio se corrompieron misteriosamente. Empezaron a circular rumores de que su fermento mágico en realidad contenía patógenos peligrosos para los cultivos comerciales. Era el manual clásico de la desacreditación. No ataques la idea, ataca al mensajero. Leo sintió el aislamiento. Compañeros que antes lo saludaban con curiosidad ahora desviaban la mirada. La maquinaria de AgroCorp le estaba recordando cuál era su lugar. Pero Leo no se rindió. Se refugió en el conocimiento de su abuelo y en el apoyo discreto de don Elías. Por las noches, en su pequeña habitación, comenzó a escribir. No un informe científico, sino una guía sencilla, paso a paso, de cómo cualquier campesino podía crear su propio corazón de la tierra con materiales locales. Si no lo dejaban trabajar dentro, llevaría el conocimiento afuera. Don Elías, usando sus viejos contactos, le ayudó a fotocopiar la guía y a distribuirla discretamente entre organizaciones de pequeños agricultores. La idea era simple y revolucionaria: si el conocimiento es libre, ninguna patente puede detenerlo. Sofía se enteró de la circulación de la guía. Para ella, esto era una afrenta directa. Un becario insignificante estaba armando una insurgencia, enseñando a la gente a ser autosuficiente, a no depender de los productos que AgroCorp vendía. Su reacción fue inmediata y brutal. Convocó a una reunión con el comité de becas y, usando el pretexto del riesgo biológico de los experimentos no autorizados de Leo y la violación de la propiedad intelectual al difundir metodologías desarrolladas en el centro, recomendó la terminación inmediata de su beca. No es una sanción, dijo con su habitual frialdad, es una medida para proteger la integridad de nuestra investigación.
Era un golpe de gracia, una forma de expulsarlo y enterrar su proyecto para siempre. La noticia le cayó a Leo como una helada fuera de temporada. Sentía una mezcla de rabia y tristeza. Pero mientras empacaba sus pocas cosas, don Elías entró en su habitación. No le dijo que no se preocupara. Le dijo algo mucho más importante. A veces, para que una semilla brote, primero tiene que ser enterrada. Le entregó una pequeña bolsa de tela. Adentro había semillas de una docena de variedades de maíz criollo, las joyas del banco que él custodiaba. Esto es lo que ellos nunca entenderán, le dijo. La verdadera riqueza no está en una sola semilla perfecta, está en la diversidad, en la capacidad de adaptarse. Ahora vete a casa y siembra. Leo regresó a su comunidad. No como un héroe derrotado, sino como alguien que volvía a sus raíces con una misión más clara que nunca. La humillación en el simposio, el sabotaje y la expulsión no lo habían quebrado. Le habían mostrado el verdadero rostro del sistema al que se enfrentaba. Ya no era solo un joven con un buen abono. Se había convertido, sin quererlo, en el símbolo de una resistencia silenciosa, la resistencia de la tierra misma que se negaba a morir. Y esa resistencia apenas estaba comenzando a germinar. El regreso de Leo a su comunidad no fue la caminata de la vergüenza que Sofía Montenegro habría imaginado. Fue un retorno a la fuente. Su abuelo lo recibió con un abrazo silencioso que lo decía todo. No le preguntó si había ganado o perdido, porque sabía que esas no eran las preguntas correctas. Le preguntó si la tierra de la ciudad olía a algo. Leo negó con la cabeza. No, abuelo, huele a nada. Y en esa respuesta estaba toda la motivación que necesitaba. Desempacó las semillas criollas como si fueran tesoros y, en la mesa de madera de la cocina, extendió los papeles de la guía que había escrito a escondidas. Su primera clase no fue en un auditorio, sino en su propio patio, con 5 vecinos curiosos que se acercaron más por lealtad al abuelo que por fe en el muchacho. Al principio, las palabras de Leo chocaban contra un muro de desconfianza. Por décadas, los ingenieros de las grandes compañías les habían dicho que sus métodos eran de ignorantes, que la ciencia venía en sacos y botellas. Les prometieron el paraíso y los dejaron con suelos muertos y deudas que crecían más rápido que el maíz. Y ahora este muchacho, expulsado de la capital, venía a decirles que la solución estaba en el mismo lodo que pisaban. Era difícil de creer. Pero Leo no usó argumentos complicados. Hizo lo que su abuelo le enseñó, mostrar, no solo decir. Consiguió el permiso de doña Elena, una viuda cuya parcela era la más castigada del pueblo, un pedazo de tierra tan dura que ni la mala hierba quería crecer. Todos la daban por perdida. Ahí, con la ayuda de sus primeros 5 estudiantes, Leo comenzó el tratamiento. Fue un trabajo de hormiga, paciente y sin resultados inmediatos. Prepararon el corazón de la tierra, lo esparcieron, cubrieron el suelo con paja y esperaron. Mientras tanto, la maquinaria de AgroCorp no se quedó quieta. La noticia de que el becario folclórico estaba montando su propia escuelita llegó a oídos de Sofía. La amenaza no era Leo, sino la idea que representaba, la independencia. AgroCorp desplegó una agresiva campaña comercial en la región. Vendedores con camionetas nuevas y camisas con el logo de la empresa recorrían las comunidades ofreciendo la semilla XT-300 y sus fertilizantes a crédito, con promesas de cosechas récord. Sutilmente, esparcían el veneno de la duda. Decían que el fermento de Leo era peligroso, que podía traer plagas desconocidas y que confiar en métodos anticuados en un mundo moderno era una receta para el hambre. Lograron sembrar miedo, y varios de los que habían mostrado interés en el proyecto de Leo dieron un paso atrás. Pero la tierra de doña Elena tenía su propio ritmo, ajeno a las campañas de marketing. Después de unas semanas de tratamiento, algo empezó a cambiar. El suelo grisáceo comenzó a tomar un tono más oscuro. Después de una lluvia, en lugar de encharcarse y luego agrietarse, la tierra absorbió el agua como una esponja. Y un día, doña Elena llegó corriendo a casa de Leo, con los ojos llenos de lágrimas y las manos ahuecadas. Adentro, se retorcía una lombriz gorda y saludable. Hacía años que no veía una en su parcela.
Era una señal. La tierra estaba despertando. Con esa pequeña victoria, la confianza de la comunidad comenzó a brotar. Plantaron las semillas de maíz criollo que don Elías le había dado a Leo, no en hileras perfectas, sino en la tradicional milpa, asociando el maíz con el frijol y la calabaza. La noticia de la parcela milagrosa de doña Elena empezó a correr de boca en boca, mucho más rápido y con más credibilidad que cualquier vendedor. Campesinos de otras comunidades comenzaron a llegar, primero con curiosidad, luego con un cuaderno y un lápiz. Leo no se guardaba nada. Compartía la receta del fermento, les enseñaba a observar el suelo y los animaba a experimentar. Se formó una red, un tejido de conocimiento que se extendía por toda la región, sin necesidad de Internet, solo con la fuerza de la palabra y la evidencia de la tierra. Desde la ciudad, don Elías seguía la pista de Leo. Un día, llamó a un viejo amigo, un periodista de una revista independiente conocida por sus reportajes de investigación sobre temas ambientales. Le contó la historia completa, el becario humilde, la directora arrogante, la expulsión injusta y el renacimiento en el campo. Al periodista le brillaron los ojos. Era la historia que había estado buscando. Viajó al pueblo de Leo, durmió en una hamaca, comió tortillas recién hechas y pasó días enteros con las manos en la tierra, documentando todo. Entrevistó a doña Elena, a los vecinos, a Leo y a su abuelo. Fotografiaba las lombrices como si fueran estrellas de cine. Inspirados por la atención y sintiéndose más fuertes que nunca, Leo y la comunidad decidieron dar el siguiente paso. Organizaron un evento que llamaron la cosecha de la tierra viva. No sería en un auditorio con aire acondicionado, sino al aire libre, entre las parcelas. Invitaron a todos, a las comunidades vecinas, a las autoridades de agricultura del estado, a la prensa y, en un acto de audacia, enviaron una invitación formal a la directiva de AgroCorp. Querían un debate honesto, con las pruebas a la vista de todos. El día del evento, el sol brillaba con fuerza. El contraste era impactante. A un lado del camino estaba la parcela de un agricultor que había aceptado la oferta de AgroCorp, un mar verde y uniforme de plantas de maíz XT-300. Al otro lado, la milpa de doña Elena, un caos vibrante de colores y formas, con las guías de la calabaza cubriendo el suelo y las enredaderas del frijol trepando por los tallos del maíz. Sofía Montenegro no asistió, por supuesto, pero envió a dos de sus mejores ingenieros, dos jóvenes con tabletas y un aire de superioridad que no duró mucho. La demostración comenzó. Primero, los ingenieros de AgroCorp presentaron sus resultados. Mostraron gráficos en sus tabletas con proyecciones de rendimiento y eficiencia. Hablaron de la superioridad genética de su semilla. Luego, fue el turno de Leo. Él no tenía una tableta. Su presentación fue doña Elena. La mujer, que apenas sabía leer y escribir, se paró frente a todos y contó su historia. Habló de sus deudas, de su tierra muerta y de su esperanza perdida. Y luego, con una libreta de cuentas de la tiendita, mostró los números. Lo que había gastado en preparar el fermento de Leo era menos de una décima parte de lo que su vecino había gastado en el paquete de AgroCorp. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Pero la prueba definitiva vino después. Leo pidió 2 palas. Le dio una a uno de los ingenieros y se quedó con la otra. Vayamos al corazón del asunto, dijo. Primero, clavó la pala en la parcela de AgroCorp. El metal golpeó la tierra con un sonido seco y apenas penetró unos centímetros. Con esfuerzo, sacó un bloque de tierra pálida y compacta, sin una sola lombriz. Luego, caminó hacia la milpa de doña Elena y hundió su pala. Entró en la tierra con una facilidad asombrosa, como un cuchillo en un pastel. Levantó un trozo de suelo oscuro, fragante y lleno de vida. Decenas de lombrices se retorcían, expuestas a la luz del sol. No hubo necesidad de decir nada más. La imagen lo era todo. Los campesinos aplaudieron, no por cortesía, sino con un sentimiento profundo de reivindicación. El periodista no paraba de tomar fotos. Los funcionarios del gobierno se miraban entre sí, visiblemente impresionados. El reportaje se publicó una semana después con el título,
la rebelión de las lombrices. Se hizo viral. La historia de Leo y su comunidad se convirtió en un símbolo de esperanza para los pequeños agricultores de todo el país. La presión sobre AgroCorp fue inmensa. El inversionista japonés que había cuestionado a Sofía en el simposio, leyó el artículo y exigió una reunión con la junta directiva. Las acciones de la compañía sufrieron una ligera pero significativa caída. La narrativa de ciencia contra ignorancia se había derrumbado. Ahora parecía arrogancia corporativa contra sabiduría comunitaria. Sofía Montenegro no fue despedida de inmediato. En el mundo corporativo, las cosas son más sutiles. Fue promovida a un cargo en las oficinas centrales en Europa, un puesto con un título impresionante y cero poder de decisión sobre el terreno. Fue su exilio dorado. AgroCorp, en un intento por controlar los daños, lanzó una nueva línea de productos bioamigables y creó un departamento de agricultura sostenible. Para muchos fue solo un lavado de cara, pero para otros, fue la prueba de que incluso un gigante puede ser obligado a cambiar de rumbo si se le empuja con la fuerza suficiente. Leo nunca buscó la fama. Rechazó ofertas para ser la cara de marcas orgánicas y para dar conferencias internacionales. Su trabajo estaba en su comunidad. Con el apoyo de una pequeña fundación que se enteró de su historia, ayudó a crear una cooperativa. Los agricultores de la región comenzaron a procesar sus propias cosechas, a venderlas en mercados locales a un precio justo y, lo más importante, a crear su propio banco de semillas criollas. Ya no dependían de nadie. Eran dueños de su tierra, de sus semillas y de su futuro. Unos años después, la vida de Leo no era muy diferente. Seguía despertando con el canto de los gallos y seguía teniendo las manos manchadas de tierra. Pero ahora no estaba solo. El patio de su casa se había convertido en un centro de aprendizaje al que llegaban jóvenes de todas partes. Y en la parcela de doña Elena, donde antes solo había polvo, ahora crecía un bosque de alimentos que nutría a toda la comunidad. En una tarde soleada, mientras enseñaba a un grupo de niños a diferenciar los insectos benéficos de las plagas, su abuelo se sentó a su lado. Observó en silencio por un rato y luego dijo, con esa sencillez suya que contenía todo el universo, la tierra ya no huele a nada, ¿verdad? Leo lo miró y sonrió. No, abuelo, dijo hundiendo las manos en el suelo fértil y llevándoselas a la nariz. Ahora huele a vida. Y en ese aroma, en el zumbido de las abejas y en las risas de los niños, estaba la victoria más grande de todas. Una victoria que no se mide en ganancias ni en patentes, sino en la dignidad recuperada de un pueblo y en la silenciosa pero poderosa gratitud de la tierra.